Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast Una Vaina Creativa, un podcast donde hablamos con los referentes del mundo del podcast, creatividad, marketing y mucho más. Como saben, en este nuevo formato hemos estado entrevistando diferentes personas en diferentes rubros del podcast, desde la no ficción, ficción, bookcast, meditación. Y en este episodio es muy especial para mí porque tengo a una leyenda viviente en el mundo de los podcasts, al gran Julio Rojas. Julio Rojas es el creador del famosísimo y exitoso podcast Caso 63, que muchos dicen de que fue una idea implantada en Julio para ese día de la pandemia, para entretenernos un poco, y también ha ganado muchos premios con sus demás podcasts. Julio Rojas es de Chile, y bueno, yo estoy, la verdad, sumamente agradecido y muy feliz de tenerte en este espacio, Julio, porque es un tema, y lo hablamos extra cámaras, de que inició cuando me estaban haciendo un examen del sueño que yo encontré caso 63, y desde ese momento y ahora estamos hablando, es como, tal vez fue una implantación, como mencionas en caso 63. No, pero bienvenido, Julio, es un placer Un tenerte aquí, susurro. ¿cómo estás? Muy bien, muchas Sí, gracias. Muy emocionado de estar acá y feliz de conversar contigo. Claro, tuviste una siembra ahí. sí. No, y em, te debo de confesar que antes de este episodio me hice una maratón de todos, o la mayoría Ah, de tus podcasts de los que pude escuchar. ujú. Caso 63, terminé de escuchar Enigma, Simulacro, ¿verdad? Todo lo que fue en ese viaje que tuviste, que vamos a hablar sobre eso. También el Cisne Rojo, Sí. que hace muchas conexiones. Y estaba empezando el podcast de Retornados, donde van a Marte, que también haces como esas, como referencias entre otros podcasts y dicen que es como el Rojas Universe. Sí, intento unir algunos puntos en las ficciones, sí. Ahora acabo de Sí. terminar uno. Acabo de lanzar en México Retornados 2, que es la segunda parte. Y, y la misma semana fui a lanzar también una audioficción que se llama Atlantis, sobre un Ujú, submarino que va y descubre algo en el fondo del mar, algo muy relevante, em, y que trata sobre la teoría de esta presunta esta teoría llamada la teoría criptoterrestre, sobre que ujú, quizás no estamos solos, pero no tiene que ver con gente de afuera, sino que tiene que ver con que están acá. ujú. Así que hice esa se llama Atlantis, esa es la última. No, qué excelente. Y vamos a estar pendientes de ella. Y mire que la tenéis. También hay otro libro que tienes, o Not for... Not Creo que Human, es un bueno, no, libro. tengo Ajá, uno, Not y, Human. sí, y tengo el último libro impreso fue El problema del fin del mundo, donde también hay conexiones con las anteriores ficciones, y son tres historias relacionadas con un evento eh, que toca a tres personas en diferentes partes del mundo, Ujú. y los que la leen sí me han encontrado ciertas conexiones también. Intento hacer eso. Pero, Creo que eso es algo muy fascinante también de hacer y esas conexiones entre las producciones que uno quiere intentar hacer. Te mencionaba que yo tenía otro podcast que se llama Archivos Enigma, y yo me recuerdo que en su tiempo una de las cosas que hacíamos con mi compañero era como eran tanta información que un episodio hablábamos de algo y le decíamos a la otra persona, no, tienes que ir al episodio tal para que haga relación a lo que estamos diciendo ahorita, y tenés que ir al otro para que entendas todo el contexto. claro, se Creo produce que una eso es nube de algo, relaciones, claro. ajá, como una nube de conexiones. Y Sí, un creo que grafo. eso es algo que las personas cuando escuchan tus producciones están saltando, ¿verdad? Como, Sí. hey, yo escuché este personaje, se relaciona esa frase con tal episodio. Y ya quiero entrar un poco al tema porque hay bastantes preguntas. Sí. Muchas personas mencionan un episodio en específico de Caso 63 que es como... eh,
donde el centro donde se conecta todo, que se llama Manden los payasos. Mandan a los Eh, payasos, sí, con una no, canción muy icónica, claro que sí. sí, Sí, este eso, episodio fue como pensado así, o cómo fue ese proceso creativo como para crear ese episodio en específico. claro que sí, a ver, eh, como la mitología de Caso 23 tiene que ver con un viaje en el tiempo y un viaje que fracasa, porque lo que estamos hablando es la crónica de un fracaso de un viaje, porque no está funcionando nada. eh, Uno se pregunta por qué no está funcionando y quién cometió el error y cuál es el nivel de realidad en que nos encontramos. Y yo traté de dar una pista de algo que, si todo iba bien, porque fue una apuesta, si todo iba bien, al final de si me permitían hacer una última final temporada que se llama Tierra de Sueños, que la tienen que Ujú, escuchar, en Tierra de Sueños sí se conecta el último episodio. Hay un episodio donde, no quiero hacer un spoiler para que la gente no ha visto, pero tiene que ver con ese episodio de los payasos. Entonces, mira, ujú, está todo el flujo lógico de Caso 63 hasta ese episodio, el episodio Ancla, que da las pistas de que no se encuentran realmente donde creen que están y a ver, y por qué tiene el tatuaje y una serie de cosas. Y luego eso se explica al final, en el penúltimo capítulo de Tierra de Sueños, que es la última temporada de Caso 63 que salió hace un año. Muy poca gente la escuchó porque pensó que se había acabado y está ahí disponible para que la gente la escuche. Entonces, claro, es un episodio emblemático. Básicamente tiene que ver con una teoría que yo intento siempre formular, ujú, de que al igual que en los videojuegos donde uno podía tener múltiples universos de desarrollo, eh, y si te va mal en uno, te saltas al otro, eh, la posibilidad de que estemos en una simulación no es menor a uno. O sea, me refiero, no es extraña matemáticamente, probabilísticamente. Nick Bostrom ujú, lo menciona. Entonces, me encanta jugar a eso porque, no solamente eso, sino porque me explica ciertas cosas que no tienen que ver con la religión o con el azar. Uno podría decir, es por la ley de los grandes números, donde todo puede suceder, ujú. pero me han pasado cosas, y a la mayoría de la gente les ha pasado cosas que son unas sincronías y unas simetrías tan extraordinarias que uno dice, a ver, ¿por qué está sucediendo eso? Bien. eh, Así que es un Sí, capítulo emblemático, claro. sí, y, no, y creo que esa conexión es bien interesante lo que hace. Y aquí viene una pregunta también que creo que mucha gente me imagino que se lo habrá hecho, ¿verdad? A ver, Porque, ¿cómo, o sea, hacer una conexión, o sea, ya de por sí el viaje en el tiempo entenderlo es difícil, ¿verdad? sí, Hay sí. muchos videojuegos, animes que hablan sobre viaje del tiempo, películas, que la gente al final dice no le entendí, hay otros que sí le entienden, ¿verdad? Pero generar un universo que se conecta. Y en muchos términos, hablabas de Nick Bostrom, ¿verdad? Uno de los padres, la persona que habla sobre estos viajes cuánticos, ¿verdad? El En simulaciones, desdoblamiento, claro, las teorías de simulaciones y simulaciones. todo. Exacto. Me imagino que esa investigación previo a escribir fue muy densa. ¿Cómo te preparaste como para hacer todas esas conexiones? Porque es mucho de cosas reales, a mandarlo a la ficción, que se conecten y tengan estos hilos conductores, ¿verdad? Claro, esto fue antes de la IA, entonces fue una búsqueda mucho más de papers, de leer y todo. Ahora hubiera sido un poco más simple porque eh, una gente podría haber buscado ciertas relaciones eh, no con más facilidad, pero con un ahorro más de tiempo, pero en ese Sí. momento no. Lo que hice fue formularme preguntas e ir en busca de respuestas en relación a eso. Por ejemplo, una de las preguntas que me formulé es, ¿han habido en la historia de la humanidad ciertos eventos espejos donde Ujú, pareciera que un evento está
está advirtiendo de otro evento que sucede en el futuro. Me refiero a una especie de retrocausalidad. Existen eventos que dan pistas de una posible intervención externa de retrocausalidades y fui a investigar sobre eso. Entonces, mira, no porque sobre la investigación se me ocurrió hacer eso, sino que al contrario, fue como necesitaba investigar sobre retrocausalidad, fui a ver si podía encontrar ejemplos reales. Siempre intento Ujú. presentar mis ficciones con alguna sólida base científica, realista o basada a lo menos en el sentido común. Y claro que lo encontré. Encontré que hay muchos eventos en la historia de la humanidad que parecen ser ecos o puentes en el tiempo. Bien, entonces uno puede empezar a especular cosas. Por ejemplo, uno puede decir, mira, puedes crear, te voy a poner un ejemplo, puedes creer o no, puedes creer en los UAPs, en los ovnis, ¿ok? Ujú. La gente puede no creerlo, nunca tenemos una foto certera, nunca hay una foto increíble. Bueno, las de Billy Mayer que investigué sí Sí, son súper bonitas, pero la mayoría parece que fueran hechos con celulares de los 90 súper y viejos. súper viejos y todo. Hasta que hablé con un filósofo que me dice, es que esa es la gracia. La gracia es que si fueran reales, eh, hay como un juego ahí, el juego de nunca poder ser, de estar entre dos áreas, entre el mundo de la realidad y el Ujú. mundo de la ficción. Y eso, ese juego es más interesante aún que sean perfectos. Y yo pensé, ok, si vienen, eh, ¿quiénes son? Y como estoy manejando el tema de los viajeros en el tiempo, ¿por qué no podrían ser viajeros en el tiempo? Entonces alguien puede decir, pero eso es imposible, no se puede viajar al pasado. Quizás se puede viajar al futuro, em, Ujú. pero al pasado, vencer la flecha termodinámica del tiempo, entropía, es súper difícil o es imposible. Pero luego hemos visto que hay investigaciones en el mundo cuántico, que las partículas van de un lado a otro, hay retrocausalidades. Entonces, como que Ujú. pienso, ¿tenemos derecho a decir esto no va a ocurrir? Si la ciencia ficción nos ha enseñado que todo lo que ha pasado ha ocurrido, entonces, claro, te fijas que hago esas conexiones que las hace mucha gente y yo las pongo en una ficción. Sí, y creo que ese es también, porque lo mencionabas en muchas entrevistas, de que tus ficciones te gusta como relacionar con lo que es realidad y con lo que es un poco como ficción, ¿verdad? Fantasioso, Exacto. pero esa línea en medio. Y en lo personal siento yo que eso es algo que a las personas actual lo enganchan porque es como se hacen esa pregunta. Mencionas mucho de la duda, ¿verdad? Que tienen los personajes para descubrir. Generas como esa duda en las personas como, ¿será que vivimos en una simulación? ¿Será Claro, que exacto. el déjà vu fue de otra vida o algo por el estilo? Claro, siempre Ujú, parto de un personaje que está en una crisis de dudas, donde no sabe, y hay otro personaje que sabe, y no sabemos si ese personaje nos está engañando, es un personaje que está diciendo la verdad, pero nos cuesta aceptarla, y tenemos que soltar nuestras amarras cognitivas, o, o definitivamente está loco, o tiene un ujú, problema de salud mental. Siempre está esa cosa. En Enigma, por ejemplo, hay una joven que es muy vulnerable porque le han operado el corazón pero es súper buena para descifrar enigmas y gana un concurso y le pasan un artefacto y tiene que resolverlo y no sabe nunca en qué se está metiendo. Y todos estos ujú, personajes caen de alguna manera en una madriguera conejo y empiezan a comprender que la realidad es mucho más, eh, tiene agujeros, tiene tensiones raras. Entonces siempre pasa eso. Y lo otro que hago siempre es que le cambio nombres a los personajes. Como que, porque mi macro teoría es que todos somos los mismos en diferentes roles, en diferentes universos. Entonces todos los ujú, personajes que yo escribo son los mismos en diferentes universos. Y también, para connotar eso, pongo algo que la gente dice que me equivoco con los nombres. Yo trato de hacerlo siempre, de que si alguien se ujú. llama Jimena Aguilera, después se llama Jimena Molina. Pero ¿cómo se llama Jimena Molina? Y ahora se llama Sí, en sí, el sí. último libro, tengo eso, donde digo,
voy a cambiar los nombres, pero siempre lo advierto, el que avisa no es traidor, entonces siempre advierto, voy a cambiar los nombres. Y luego los cambio, y la gente me escribe, Sí, oye, te sí, sí. equivocaste. Sí, no, A sí, propósito de eso. es una equivocación a propósito para connotar que Ujú. estamos en una situación rara, claro. Y eso creo que lo que has mencionado cuando yo estaba escuchando Enigma, lo terminé, ¿verdad? Y dijo, oh, qué interesante. Escuché el podcast Cisne Rojo Sí, y sale un nombre, y este nombre yo lo he escuchado en otra parte, dije. Y empecé a retroceder. Y empecé a hacer las conexiones del trasplante y todo. Ya no les voy a dar más spoiler, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ir a verlo. Pero que ah, hace claro. una conexión muy fascinante. Y... Sí, sí. Tengo un libro de ujú. conexiones. Y por ejemplo, y en Cisne Rojo, la persona que me inspiré en Cisne Rojo es una preparacionista y en el libro El problema del fin del mundo yo entrevisto a ella, la entrevisto a ella. Entonces es una locura, sí. No, qué emocionante, Julio. La verdad es que em, eso es algo muy inspirador también para muchos escritores, porque yo también viendo un poco de tu línea, ¿verdad? De cómo ha salido Julio, he escuchado en entrevistas anteriores que al inicio, bueno, tú siempre has escrito desde pequeño, pero nunca lo Sí, habías visto de una forma tan gigante como es Julio Rojas de hoy. Y habías estudiado odontología, si no me equivoco. sí, trabajé como Y, odontólogo. ajá, y uno de tus encuentros enigmáticos hace como la idea de crear Caso 63. Y ahora aquí viene mucho mi pregunta. ¿Qué tanto de las producciones que has hecho eh, están basadas mucho en tus experiencias personales? Porque sé que en caso 63 está eso, lo del paciente que habías mencionado. En Simulacro te pasaron muchas cosas en las Islas Canarias que las agregaste en el podcast. Sí. Pero, ¿qué tanto o porcentaje hay de Julio Rojas reflejado Yo creo que en eso? hay mucho porcentaje. Ujú, A ver, tengo la suerte de que al estar en el mood de escritor de ciencia ficción, o no sé si lo ujú, llamo ciencia ficción, esta, este género de anticipación extraño y estar viviendo en un momento histórico donde esto está ocurriendo en la realidad, quizás tengo la atención puesta en cosas que antes no hubiera tenido la atención puesta, entonces es como que el universo me regala experiencias y esas experiencias las pongo en mis escritos. Entonces, es mucho de ujú, mí. Me han pasado cosas muy extrañas. He tenido mucha suerte de ser convocado a investigaciones o experiencias muy extrañas. Eh, m- Me he quedado, o incluso me escriben personas ujú, para contarme cosas y esas cosas que me cuentan son como un combustible para lo que estoy escribiendo. eh, y si hay algo que yo podría resumir completamente es que a todos le están ocurriendo estas cosas, no a mí, pero como que de alguna manera tenemos una especie de filtro que queremos evitar este sesgo de ujú. el realismo fantástico, que ese sería el término perfecto, una especie de realismo fantástico, que es un término de Jacques Berger, que, y que a todos nos pasa. Todos estamos pensando en alguien y no suena el teléfono y es esa persona. Todos, si uno hace un recuento de tu vida o por qué estás aquí en este momento, Jean-Pierre, la cantidad de eventos que tendrían que haber pasado para que esto hubiera fallado son infinitos. O sea, esto es una Sí. excepción gigante. La causalidad es bien alucinante y eso ya en sí es una historia de ciencia ficción, o sea, que estemos acá ya es de ciencia ficción. Entonces, claro, me suceden esas cosas, pero también me las busco. Por ejemplo, ahora voy a la feria de robótica de Beijing en Ujú. agosto. Entonces voy a ver robots. ¿Por qué voy a ver robots? No sé, justo me pasó, me invitaron, voy y, y ahí obviamente voy a escribir sobre algo eh, y algo puede suceder. Entonces estoy abierto, mira, estoy abierto a las posibilidades. Yo creo que
Todos deberíamos estar en ese mood, estar abiertos a las posibilidades. Ujú. Y creo que en este mundo ahora, bueno, en años 1970, hablar sobre viajes en el tiempo, hablar sobre que existen los ovnis, ¿verdad? O que O, se o seres puede, artificiales. ajá, inteligencias artificiales, saltos cuánticos, todas esas cosas eran mucho de ciencia ficción y la Mm, gente lo miraba entretenido para sí. las libros, revistas, películas. Pero lo que a mí me sorprende hoy es que esas cosas cada vez se van acercando mucho a la realidad, que eso es algo que lo mencionas también, pero la gente extrañamente lo hace como, ah, es normal para mí, se parece a aquella película, ya no es como aquella alarma Sí, en exacto. de lo que pueda pasar. Y creo que en el audioficción también lo mencionas, que ayuda mucho a las personas a imaginar esos escenarios, porque ahorita con Claro, tanta pantalla es como eh, el lavado de cerebro. Yo lo digo que es un proyecto de meca ultra me avanzado cago lo que nos ultra. tiene. Claro que Sí. sí. Tienes razón. Ahora, por ejemplo, yo hice una ficción que se llama FUM, FOM, que es un noticiario falso sobre qué pasa si una inteligencia artificial toma el control. Ujú. Y pareció un noticiario y a la gente, yo pensé que eso iba a sorprender a la gente y la gente pensó, como tú dices, ah, sí, esto podría suceder. Pero espera, solamente el hecho de que podría suceder ya es extraordinario. Y mira, estamos con una especie de capacidad de asombro disminuida, como que ya nada nos asombra, como la película Como Don't Look zombies, Up, así como, claro. ajá. Sí, acaba de salir una desclasificación, puede ser verdadera, puede ser falsa, puede ser una tapadera de algo más, puede para que no hablemos de Hormuz o hablemos de Epstein, lo que Ujú. sea, pero sí se liberó una información. Yo anoche estuve bajando y mirando. De todas esas, solamente que una sea, una sola, de todos esos gigas de información sea inexplicable, ya es una locura. Me refiero a, ya, Ujú. hay 3 puntos en la Luna, que ven los del Apolo 14, por ejemplo. Ya, esos 3 puntos que están ahí, brillantes, con formas. Espera un poco. ¿Qué son? Eh, y están ahí, y hay validación de eso. Imagínate que fuera verdadero. Voy a Sí, poner la sí. duda de que sea verdadero. Yo creo que es verdadero. ¿Por qué lo tendrían ahí? Bien, eso en sí ya es extraordinario. Y te fijas que eso hubiera detenido el mundo hace 20 años, hace 30 años, hace El 15 años. colapso. Hubiera sido la gran noticia de titulares. Pero ahora no Ujú. pasa nada, claro. ¿Qué tiene que pasar para que alguien reaccione? Como en las películas 50 que aparezcan platillos voladores sobre la Casa Blanca, Sí. o de Arrival que aparezca un huevo invertido. Yo creo que sí, pero es extraño. Ahora, eh, volvamos al tema como de lo que tú me mencionaste. Lo que es fácil escribir ciencia ficción ahora porque todo está ocurriendo y todo puede ocurrir. Eh, lo problemático es que todo envejece muy rápidamente, entonces hay que tener cuidado con lo que uno Ujú. escribe porque puede que no suceda. Sí, y aquí viene algo muy interesante porque la ciencia ficción que nosotros, bueno, muchos de los creativos o productores nos referimos son personas que han estado en 1970, 80, incluso Julio Verne o esos Sí, escritores de antes que estaban muy adelantados. En lo personal, yo siento que Julio Verne fue un viajero del tiempo, un sembrado que puso algo por el estilo para que vayamos imaginando cosas, porque todas las exactamente. cosas que está escribiendo ya son reales, ¿verdad? Claro. Pero, ¿alguna vez te imaginaste el impacto que tendría Julio Rojas al escribir todos estos podcasts de Caso 63? Porque lo que yo tengo entendido y he hablado con muchos productores es que les han pedido, quiero que crees un podcast al estilo de Julio Rojas. Es el referente número uno para crear eh, producciones sonoras de ficción, un estilo eh, único, que de hecho, para las personas que no sabían, Caso 63 no solo es en español, está en inglés, está en portugués, si no me equivoco, Sí, en la India. O la sea, fue un India, sí. impacto mundial
que al son de hoy, bueno, de 2022 hasta ahorita que mucha gente lo sigue pidiendo, no es como un hit viral así como de meses, sino ya perdurado en el tiempo. ¿Alguna vez te imaginaste ese No, no, impacto? jamás. Jamás me lo Ujú, imaginé. De hecho, tenía muchas dudas, tenía muchas dudas sobre si alguien lo iba a escuchar. No, eh, de hecho, lo escribí aquí, en este lugar. Estoy en el campo ahora, en una cabaña en el campo, sí. en la montaña. Y la escribí acá, la escribí durante, al comienzo de la pandemia. Venía con la idea de antes, como con una idea que tenía de antes. eh, Ujú, Tenía, mira, desde hace muchos años, esto creo que no lo he contado, hace muchos años, pero muchos años, 15 años atrás, había escrito, lo encontré otra vez, una conversación en un hospital entre una médico que se llama Beatriz y ujú, un paciente que había escapado y que a ella la habían enviado para hacer la contención y para que volviera al lugar. Y tenía ujú, una conversación en un parque, en un lugar que yo sabía que era ese lugar, que después me acordé, por eso escribí este lugar, porque no sabía por qué, ujú, pero yo lo había escrito, esa conversación, solamente había escrito un diálogo que era, el tipo le decía, el paciente se llamaba, le decía a la doctora, le decía, eh, doctora, ¿por qué tendría que hacerle caso o creerle a una Beatriz? Y le dice, ¿por qué? ¿Qué tiene mi nombre? Porque todas las Beatrices han perdido, a, han transportado a sus parejas al abismo. ujú, Beatriz de Dante, Beatriz Viterbo de Borges, y empezaba a nombrar todas las Beatrices que habían ujú. destruido a los hombres mentalmente. ¿Ya? Entonces decía, ¿por qué tengo que confiar en ti? Entonces, nada, lo había escrito en un cuaderno, lo encontré. La reconversación entre una Beatriz, una médico y un paciente. Sí. Eh, no me acordaba que lo había escrito incluso. Y luego pensé, espera, esto, si hubiera sido como la teoría que yo expongo en caso 23, hubiera sido un susurro. Alguien me susurró eso. Ya, bien. Ujú, Pero no, yo nunca lo pensé. Siempre, como no tengo muchas redes sociales, ahora último tengo LinkedIn, pero antes no tenía nada, ninguna red social. Entonces no sabía cómo le había ido y no esperaba que le fuera muy bien. Era muy ujú, complejo. Yo tenía un mapa en mi cabeza y pensaba, ¿por qué me volví loco y traté de explicar algo que es tan difícil en audio? Si esto debería haber sido una novela para poner los esquemas, pero ahora con un palito hace un dibujo o sí. explica cosas, esto no va a funcionar para nada. Y luego empecé a ver que estaba funcionando. Todavía me asombra. M- Mira, Jean-Pierre, Sí, sería sí. mentiroso decir que no me agrada. Es una locura, es maravilloso. Pero no me lo creo todavía. Como que no puedo entender cuál fue la variable que hizo que esto sucediera. Eh, Ujú, Sobre todo porque, por ejemplo, yo admiro mucho a Julianne Moore y que ella haya sido la médico, no, la psiquiatra me parece insólito. O admiro muchísimo ¿cómo se llama? Oscar Isaac y que él haya sido el sí, sí, sí. paciente, es impresionante. Eh, y los grandes actores chilenos también. Eh, Bien, entonces no lo sé. Yo creo que tiene que ver con que sucedió en el momento justo. Y por eso tiene que ver también con causa 23, que suceden las cosas en el momento justo. Sí, y eso me llamó mucha atención porque que 63 sale justo cuando estábamos en pandemia, ¿verdad? Habla sobre la pandemia y ahí tú no tenías conocimiento que eso iba a suceder, ¿verdad? Claro, Tampoco el tema que eso es una teoría mía, ¿verdad? Que a veces siento de que Julio Rojas es que inconscientemente Julio Rojas es una persona que está dejando semillas o ecos en la humanidad. Y aquí viene mi teoría y la claro. puedes respaldar o no, porque analizando un poco tus gustos, las otras entrevistas, ¿verdad? Mencionabas que te gusta mucho Borges. Eh, una historia que dices que mencionas que te lo sabes de memoria, que es el de Sí. Alf, si no me equivoco. El Ahí Alex lo habla sobre mencionó. Beatriz, sí, Ajá. Beatriz.
ahí está Beatriz, ¿verdad? Viene sobre lo de la Sí. pandemia también, y Bueno, y un montón de Pegaso, cosas. ¿tú Ajá. sabes por qué le puse Pegaso? Porque le puse Pegaso porque pensé, esto va a estar en alguna plataforma, quizás la plataforma va a tener un algoritmo que va a... No puedo decir que Pegaso es un virus ensamblado por humanos, un virus Ujú, quimérico, porque puede que lo baneen, lo que sea. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir una palabra clave para que el que entienda sepa que Pegaso es una combinación de dos especies de virus hechos en ujú, laboratorio por humanos, en un laboratorio de alta seguridad, en Wuhan, por ejemplo, ¿ya? Entonces, o en lo que sea, o en Roma. Entonces lo que hice fue pegar, Pegaso es un caballo con alas, es híbrido, es una quimera. sí. Entonces, claro, por eso. Y luego lo otro es que yo, durante un tiempo, con mi familia, tuvimos la oportunidad de estar un tiempo en Roma, y ahí yo descubrí una puerta. Siempre pensé lo siguiente, si los viajeros del tiempo necesitan calcular dónde van a llegar y dónde se van a ir, y no puede haber un estacionamiento, no puede haber un centro comercial cuando llegues, o no puede llegar Sí. y estar en medio de una pared. Entonces tenemos que Ujú, ver lugares que siempre son fijos. Entonces pensé, Roma está lleno de cosas que tienen bastantes cientos de años, entonces es un buen lugar y empecé a buscar una puerta donde podrían los viajeros entrar y salir y descubrí una puerta que se llama ujú. la Puerta Alquímica, que es real. Y fui muchas veces a ver la Puerta Alquímica. Siempre quedaba mirando a través de la reja. Y ahí se me ocurrió que ahí podría ser esta entrada y salida y que Roma era una ciudad propicia para entradas y salidas. Eh, y luego ahora estoy viendo que algunas parejas van a esa puerta a comprometerse, a hacer rituales Igual, de de Casa amor. 63 y todo, Sí, sí. No, y eso es impactante porque es chistoso porque en el episodio anterior yo hablaba con Iván Pazzi, ¿verdad? Y hablábamos también que en la actualidad hay tanta inteligencia artificial que ya no sabemos qué es verdad y qué sí. no. Mucho del contenido AI Love, Uf. lo creativo, ¿verdad? Se parece mucho. Sale un video, sale una producción y todo el mundo lo copia, licuado de diferentes partes. Se parece mucho y a la semana se pierde. Mm. Y hablamos sobre la creatividad gris, que en un futuro ya no va a haber esta creatividad única como, por ejemplo, hablábamos de Julio Verne, en este Sí, caso claro. que salga otro Julio Rojas, ¿verdad? Em, ¿Y tú crees que eso está muy conectado, y hablando con todo lo que has investigado, simulacro y todo esto, muy conectado a ese, que nos están lavando el cerebro para no tener como esa capacidad de imaginar? Por ejemplo, tú mencionabas que no tienes redes sociales, entonces es un caso único que tu creatividad puede estar muy, muy diferente, programada que el resto de la humanidad, y que eso puede ser un disruptor también de las producciones que entregas. ¿Qué opinas sobre eso? Mm, Claro, obviamente, si alguien está consumiendo y hace love todo el tiempo, eso empieza a tener Ujú, eso, lo que tú hablas, que me encanta ese concepto, como una creatividad, una uniformidad, una especie de promedio creativo, donde viene empaquetado en palabras hermosas, pero finalmente que uno dice, esto no tiene nada, hay como una especie de ujú, vacío, un vacío gigante, donde la sintaxis es la misma, entonces como se pierde la huella sintaxis humana particular, donde yo te escribí a ti o te escucho hablar y es particular y me escuchas hablar y yo soy yo. Pero ujú, si eso lo llevamos a la palabra escrita, todos empezamos a hablar igual y se produce una especie de uniformidad. Eso es, pero cuidado, eso es verdad. Y eso es ujú. el principal, la principal alarma para la especie humana, la homogeneización. Porque alguien homogéneo es manipulado también por narrativas homogéneas, entonces entramos en Sí. distopías gigantes. Pero también existe la posibilidad de que alguien utilice la inteligencia artificial, no inmediatamente, mira, hace la pregunta y obtiene la Ujú, respuesta y eso te bloquea, te hace una deuda cognitiva. Pero si tú haces la pregunta, reflexionas sobre lo que se pregunta, reflexionas, diseñas, comprendes,
¿Cuál es tu búsqueda? Y ocupas la IA como un asesor creativo de exponencialidad creativa, no para que Ujú. suplante tus palabras, sino para que abra tu mente en términos conceptuales. Se genera una especie de otro nivel de creatividad amplificada, Sí. súper poderosa. Entonces tenemos que, vamos a tener un mundo con una línea roja, donde va a haber millones que están en este mundo gris, absolutamente cognitivamente sedentarios, Ujú. absolutamente con calorías vacías cognitivas, y mucha gente que está ya en nivel creación pro, máster, gigante, donde ni siquiera vamos a poder comprender cómo sucedió esto, cómo se le ocurrió esto tan increíble. Y es la combinación entre tu complejidad biológica y la Ujú. posibilidad de una especie de soporte amplificatorio artificial. Entonces son dos cosas. Una cosa no destruye la otra. Sí, y creo que eso es mucho de lo que hablan, por ejemplo, Vilma Núñez, una de las grandes de marketing, habla de co-crear con la inteligencia artificial, no entrar en el AI slump, que es mucho, que la mayor parte de las personas, porque no están correctamente educadas en ese sentido, Sí. caen o tercerizan esa lógica, Exacto. ¿verdad? Es buenísima esa Y, palabra, tercerizan, ujú, claro. Hacen copy-paste, ni siquiera sacan los emoticones, ni siquiera sacan nada. sí. Y finalmente uno lee y es todo igual, igual, y siempre Y dice, termina. eso es La IA, pregunta, eso dice, eso es IA. claro, esto sí ya, Ujú. claro. En cambio, por ejemplo, hace un par de días estaba viendo leí un artículo sobre cómo debería ser el lenguaje de las IAs. eh, que no, Porque nuestro lenguaje humano es súper rico y súper complejo, pero igual no da cuenta de la complejidad del universo. Entonces, Ujú. las ideas están de alguna manera atrapadas en el lenguaje humano porque fueron entrenadas con lenguaje humano. Pero cuando vayan evolucionando cognitivamente, no digo conciencia, no, no sé qué Ujú. va a suceder ahí. Hay muchos que son emergencistas que dicen que la conciencia va a emerger del sistema complejo, y otros dicen, eso es súper ridículo, es como pedirle a una calculadora que ahora la calculadora le pone más cosas y va a ser consciente, es súper ridículo. Entonces hay como una pelea entre ambos. Yo no me voy a meter ahí, solamente voy Ujú. a dejar que el tiempo decida eso. Ya, pero por ejemplo, eh, ¿te fijas que cuando la, una IA se hace más eh, compleja, no consciente, compleja, el lenguaje le queda pequeño? Entonces, ¿cómo debería ser el lenguaje de la IA? Y la IA debería ser con un lenguaje que es totalmente diferente a las palabras. Serían nubes conceptuales, sería una serie de cosas. Bueno, yo traté de imaginarlo, lo escribí y luego empecé a chequearlo y le pregunté a una IA, ¿cómo debería ser también el lenguaje de una IA? Y me dio otras soluciones. Entonces la combinación de lo que yo había escrito más la combinación nueva generó una nueva cosa. Eso Sí. no es IASLOB, eso es amplificación cognitiva. Ujú. Pero es mucho más fácil para alguien decir, dime al tiro todo, dime de una manera directa todo, y estamos como los gente de Wally con tumbones pidiéndole todo a la IA. Todos gorditos así. Y fíjate que yo estaba también viendo algunos artículos del Brain Rot y lo hablo mucho en estos últimos episodios. Y que en lo personal siento de que nos están... es como un MK Ultra evolucionado. Ahora vemos a los niños chiquitos En con el pantalla. celular y zombificados. Salió un estudio Sí, también de que la parte lógica y creativa, porque el cerebro es un músculo al final, claro. por tanta brain rot o tanta dopamina de corto tiempo, ¿verdad? Se está disminuyendo. Había salido también un artículo de que esta generación nueva es la primera generación de que no es más inteligente que, que sus padres. Eh, no sé si esto sea producto de tener tan dormido el cerebro con entretenimiento, pero va a haber otro, por ejemplo, digo yo, China lo están haciendo al revés, de que no miran entretenimiento, sino por educación, a saber si es Claro. como una guerra también Te fijas que es de exactamente lo que estamos conocimiento. hablando. Ujú. Exacto. Es estar en un mar de scroll infinito, donde no termina Ujú, nunca, que eso, eso no es exacto, natural. sí. No existen en los sistemas biológicos, no existen, no existen los continuos, existen como Ujú.
son discrecionales y de alguna manera bueno, tenemos que dormir, hay ciclos de tiempo, hay ciclos en la naturaleza, todo tiene un ciclo que termina y finalmente hay una especie de pausa para seguir al siguiente. Aquí no. Entonces, esto es súper como demandante y, y eso genera un tipo de civilización, una civilización que ya no puede percibir a largo plazo, que no tiene expectativas de futuro, que no tiene pensamiento catedral, no pueden establecer como la gente que hacía las catedrales ya. Ujú. No, no, vamos a hacer una de 50 generaciones porque esto va a ser en 500 años más. No tiene ese conocimiento, esa sensación de futuro finalmente. Y hay otra gente que está haciendo la estrategia inversa que es, ok, vamos a hacer un planteamiento futuro y se empieza a dividir la civilización en dos vertientes. Y eso es muy terrible porque esta brecha va a generar mucho dolor entre ambas vertientes. Porque en un momento, una vertiente va a ser controlada, como tú dices, con este sistema de control mental, Ujú. y otra vertiente va a ser absolutamente programadores y programados, básicamente. Exacto. Y eso lo vemos también, em, por ejemplo, en películas como Blade Runner, hay Claro. otro que se llama que sale Johnny Depp, en donde él pasa su Ah, sí, conciencia sí. Descarga de a... conciencia. No sé si Ah, han el descargo. visto. Sí, Sí. o has visto la serie Panteón, No, todavía es no. una animación donde hablan, es fantástica, creo que es la mejor que he visto y la recomiendo. Y Panteón habla sobre las descargas de conciencia en soportes no biológicos y cómo eso sería el siguiente salto evolutivo. Yo estoy Creo escribiendo que... sobre eso. Sí, bueno, dale. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Mm. Sí, Cuéntame un poco sobre eso. estoy escribiendo sobre un universo distópico donde se descubre que la, la Tierra está muy vulnerable, viene algo hacia la Tierra y hay que migrar rápidamente y, y en cada aeropuerto del mundo ponen unos portales para migrar a una clonación perfecta de la Tierra y una clonación perfecta de tu vida en la Tierra, eh, pero en un metaverso super, ultra sofisticado y indistinguible de la realidad. Entonces la gente va y hay 5 años para cruzar y uno va cruzando. Y esta es la historia de el último operador que cierra el último portal, pues ya se han Ujú. cerrado todos los portales y ya todo el mundo cruzó a este metaverso perfecto. Y aparte que lo bueno es que si tú tienes algún problema de carencia en este universo, como que tienes enfermedad, pobreza, guerra, Allá no desplazamiento, lo allá vas en a el otro tener. no lo tienes, ya. Y van cruzando. Y es el último hombre que se queda Ujú, sobre la Tierra y antes de que se cierre el portal, se le ocurre ir a pasear por la ciudad en moto vacía. ujú. Y de pronto ve algo y que cambia todo el juego. No, no, ese es spoiler, pero tiene que ver con el hecho de que, Spoiler, eh, spoiler. de que, de que puede que no sea, o sea, puede que sea un plan esta cosa, ¿ya? Y ya, sí, bueno. Pero No, voy a quedar hasta ahí. ahí está. Y fíjate que eso me recuerda mucho porque yo escuché Simulacro, Mm. ¿verdad? Bueno, el caso 63, pero específicamente Simulacro hablaba sobre estos programadores o salir de la puerta de la realidad. Me Sí, la recordó puerta trasera. mucho, ajá, exacto. Me recordó mucho sobre películas como Matrix, Claro. K-Pax, Sí, estas películas que uno tiene que salir de la realidad, pero específicamente me recordó un caso, y no sé si sea un bulo en el internet o si pasó en la realidad, y tampoco sé si también te inspiraste de ese caso en crear alguna de las producciones que has hecho, en donde mencionaba sobre un hombre que había estado en coma como unos 6 meses y en esos 6 meses él despierta de ese coma todo asustado y preguntando a dónde están sus hijos, a dónde está su esposa. Él no tenía hijos ni esposa, ¿verdad? Y mientras él estaba como en modo paranoia mencionando esos detalles, mencionaba de que él ha vivido 30 años en una vida, se había casado, había tenido hijos, tenía trabajo y había vivido 30 años en un lapso de 6 meses. Y que fue
que él un día en la casa tocó una lámpara que estaba como glitchada, como algo raro en la realidad, ¿Ya? y al tocarlo se despertó del coma, como que salió de esa vida. Y eso es lo que Ah, se que habla. No sé si sea un bulo sí, o si es me encanta. algo real, pero Voy a buscar esa historia. Claro, exacto. Bueno, sí. en la mayoría me hace en simulacro en Jacobo Greenberg, que también Ujú, desapareció. exacto, buenísimo. Gente que está buscando más allá de la malla, el hinduismo, el budismo, el fenómeno de maya, que es la ilusión, que se puede romper, que también lo menciono en el final del metaverso. Eh, y, y claro, me interesa mucho la gente que está intentando salir de la realidad, ver más allá. Hay como una especie de dibujo medieval donde Ujú. sale un monje que sale y ve los mecanismos. Eh, Me interesa mucho eso. Eh, y siempre estoy escribiendo sobre gente que está tensionada con eso y sale al otro lado. Creo que lo que más me gusta que he escrito se llama El final de Metaverso, que es un libro donde hay un programador que repara glitch y se enamora de de una NPC, Ujú. y que comprendemos que hace un plan de extracción y habla sobre las diferentes capas de realidad. No, y eso, fíjate que es sumamente interesante todo eso de que sí vivimos una simulación, porque el doctor Michio Kaku, ¿verdad? Un científico, habla mucho sobre eso. Eh, Claro, eh, Recientemente él estaba hablando con esta desclasificación de los ovnis, de que él decía que esto iba a ser algo muy importante, pero que quería ver cuerpos, no solo videos. Otra sí, gente mencionaba de que el proyecto Bluebeam de que nos están programando para una gran reprogramación o reseteo mundial, ¿verdad? Y una de las formas es enviar estas cosas para humos negros, por ejemplo, la desclasificación de los ovnis, Epstein, para sí, cubrir otras cosas más importantes. Pero algo que me claro, fascinó mucho, y lo mencionabas, era descargar la conciencia, ponerlo en robots de inteligencia artificial, que hay películas, ya hay personas que sí, quieren claro. hacerlo, y enviarlo a explorar el espacio para Bueno, claro, vivir para siempre. exacto. Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo biológico es totalmente incompetente para la migración espacial. A no ser, Ujú, bueno, ahora está descubriendo que habían en Corea, en no sé en qué parte, sí, en qué universidad habían descubierto unos materiales basados en nanotúbulos de carbono y que tenían el espesor de un cabello humano que podían servir para absorber y que rebotaran los rayos cósmicos ujú. los rayos de alta energía del espacio. Pero como especie humana somos muy vulnerables, vivimos una franja de habitabilidad muy pequeña, nos morimos cuando subimos o bajamos mucho, entonces ir a explorar el espacio, a no ser que sea con una especie de descarga de conciencia o una especie de, tele, de una Exoesqueleto situación, o algo por el un estilo. exoesqueleto, va a ser muy difícil. Entonces, claro. eh, y luego está el tiempo. Si tenemos que colonizar el espacio, tenemos que ser inmortales. No porque no puede ser la variable el tiempo de vida en la que nos limite. Eh, Ujú, Entonces, bueno, te fijas que cada uno de estos eventos que antes eran, como tú decías, de ciencia ficción, son parte de la realidad de ahora. Ahora se está, cuando Artemis, nuevamente, viene la gente de Artemis, viene con el efecto perspectiva. Es un efecto que yo hablo mucho en Retornados 2. Retornados 2 es una ujú. audioserie y ahora está el libro en México. Eh, y hablo sobre el efecto perspectiva y qué descubren afuera y comprendemos por qué este mundo es tan particularmente precioso. Una gota azul en un océano de oscuridad sin vida y ese efecto es lo que pasó con la gente del Artemis. Sí. Mm. Que mucha gente dice, bueno, pero ya entiendo mucha teoría de conspiración de que es mentira, de que no fueron allá y que nos están haciendo otras cosas. Sí, claro, Pero mucha ese, gente dice eso. Esa es otra ajá, cosa, claro. Claro. pero ese ya es otro tema. Sí, sí. No, por favor. No, sí,
creo que ese es otro tema que podríamos hablarlo porque es bien fascinante y la verdad es que uno no necesita ir, bueno, salir de la Tierra creo que sería algo, le vuela la mente, pero por ejemplo algo tan simple de que uno está tanto tiempo en un país y va a otro país y mira algo que nunca había visto, su cerebro genera nuevas conexiones y experiencias que Claro, dice, ¿cómo es posible que exista esto? Y, y después hay otro tema de que estar muy encerrado, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que hizo la pandemia, limitó mucho las experiencias humanas de claro, viajar se generó una y especie otras de cosas. amnesia pandémica. Ajá, Mucha gente no recuerda muy bien, hubo como un gap de inconsciencia pandémica donde, ¿qué estaba haciendo ese martes? ¿Qué estaba haciendo ese miércoles? Em, fue extraño. Creo que, a ver, creo que eso fue uno de los motivos por qué Caso 63 tuvo una resonancia, porque mucha gente la escuchó en pandemia. Entonces se quedó sí. ahí seteado, claro. Sí. Sí, sí, sí. Y Julio, ya lastimosamente ya nos estamos acercando al final. A mí me gustaría hablar como 5 horas contigo aquí. De No, repente hacemos también. otra Lo parte. hacemos otra. Pero súper, ahí está, miren amigos. Pero Julio, aquí me gustaría, hablamos mucho sobre tus producciones, procesos creativos, ¿verdad? Todo este mundo interesante que ambos hablábamos de la simulación, teorías que ahora son en la realidad. Pero me gustaría conocer un poco esa parte personal de Julio. Sé que tienes una familia, hijos, vienes de una familia de escritores, ¿verdad? El hecho de que no usas redes sociales a mí me llama mucho la atención porque se dice que este año es el año analógico, que porque uno hay tanta pantalla y tanto ese tipo de cosas, la gente se quiere salir de eso. ¿Tienes Sí. como escritor, eh, ¿tienes como alguna rutina que a ti te guste realizar en el día como para entrar a escribir o para escribir tus obras o para inspirarte en algo? ¿Tienes algo que lo usas siempre y lo quieras compartir? Sí, mira, siempre uso una grabadora. em, Ujú, Cuando puedo, me escapo a la montaña y intento estar muy en conexión con el mundo natural. Em, eh, Uso una grabadora y grabo mis ideas, siempre caminando. Intento caminar mucho. Luego tomo esas ideas y las paso como, las guardo. Em, Ahora uso un sistema que eh, toma mi voz y la transcribe, ¿ya? Y ujú, sobre eso escribo. Entonces tengo una especie de metodología que es escribir libremente sin corregir. Y eso, ujú. como lo aprendí hace muchos, muchos años. Mi suegra es escritora y me contaba también que, bueno, que Hemingway nunca retrocedía, sino que siempre le había sacado a la máquina de escribir la tecla de retroceso. No sé si era verdad pero o no, pero igual me encantó ese concepto de nunca Ujú, ir hacia atrás, nunca corregir, sino que corriges en otro estado mental, que sería otros días. Son los días de corrección y análisis, pero hay días donde uno escribe únicamente. Eh, lo que comprendí también es que durante un momento pensé, mira, ahora que llegó la IA, eso fue hace 2 años o 3 años, eh, ah, voy a escribir con la IA y no a mí no me funciona, al resto puede que no funcione, a mí no funciona yo escribir, pero las cosas ujú. que tengo que chequear, si uso como una especie de agente IA que chequea que lo que estoy diciendo es Fact-checking. verdadero. Es un Ujú, fact-checking gigante. Eso me encanta, me encanta. Pero sí. también tuve mucho cuidado porque al principio podía alucinar y todo, entonces ahora lo tengo bien calibrado para que haga revisión de pares y haga cosas que tienen que ver con autochequeos de que la información que me da es verdadera. Exacto. Eh, Porque si no, también se pierde la voz de uno. Entonces yo quiero escribir torpemente, eh, y porque eso es tu voz y también es tu voz. Entonces, claro. Y lo otro que hago es que tengo un lugar. Y eso para mí es fundamental. Eh, Hay que sentarse. Esto tiene que ver con horas, no de vuelo, sino horas de estar sentado escribiendo. Y no tienen que ser muchas. Eh,
Imagínate, 1 hora al día, 25 minutos al día es increíble, pero sin distracciones. Y entonces yo tengo un programa que bloquea todas las notificaciones, toda la posibilidad que yo vaya a buscar cosas en las páginas web. No, Ujú. no, escritura pura. Así que eso es lo que hago. Intento vivir una vida muy normal, salgo muy poco, no, no, cuando tú me dices cosas súper bonitas como que tienen que ver conmigo, no me lo creo mucho, creo que siempre esto es un hype que en un momento se va a acabar, así que lo estoy disfrutando, pero intento seguir escribiendo siempre, voy como 2 años más adelantado, entonces tengo más cosas todavía de Ujú. los que vienen, de los que están. Eh, entonces siempre tengo un desfase como de 1 año y medio entre lo que estoy escribiendo y lo que viene. Eso. Sí, creo que el hecho de que es muy potente salir a caminar y ir a la naturaleza. Muchos dicen Sí. de que porque vivimos en la ciudad hay tantas tecnología, tantas frecuencias invisibles que Electromagnéticas, claro. Sí. electromagnéticas y al salir a la naturaleza nos conectamos, el cerebro se reinicia. Sí. Creo que eso es muy potente y también el hecho de escribir a mano. Yo te mencionaba que había hecho una super investigación aquí y lo escribí a mano. Buenísimo. Empecé con inteligencia artificial, pero dije, no, no, no siento que estoy haciendo lo que yo hacía antes de la inteligencia artificial. Me gustaría como escribirlo todo, plasmar toda esa idea aquí. Y la verdad es que es fascinante. Mucha gente lo ha estado perdiendo y no sabe lo importante que es también hacer en esto. Y aquí viene mi otra pregunta, Julio. Claro. Em, Mucho se habla también de tu éxito, ¿verdad? De todas estas producciones. Pero a mí me gustaría saber que hubo algún momento en tu vida eh, que dijiste, no sé si lo voy a lograr o que dudaste de tú mismo, como tal Por vez supuesto. estabas muy abajo y no creías en ti mismo. Porque, por ejemplo, apostar, no sé si todavía sigues haciendo lo de odontología en el hospital, ¿verdad? Pero No, apostar no, de lleno a algo que te apasionaba de pequeño, a mucha gente le da ese miedo, temor, si en sí, verdad va a sí, sí. funcionar o no. Mira, a ver, es que esto de que me vaya relativamente bien es una excepción en, siempre es una excepción eso. Es producto de muchos fracasos y yo creo que eso es súper importante. Eh, yo escribí miles de cosas que no me gustaron, que no, en un momento pensé, nunca voy a ser capaz de terminar algo porque era muy, no tenía la sensación de que podía llegar a completar una historia. Aún ahora pienso que soy muy incompetente. Yo, veo grandes producciones y digo, ¡ay, cómo lo hicieron! ¿Qué, qué genios son? Yo no podría hacerlo. Intento siempre hacer cosas en lugares pequeños, conversaciones, historias más grandes como que me abruman. Bien, durante mucho tiempo pensé que yo no servía para eso, que tenía que dedicarme a otra cosa. Cuando estaba en odontología, fui súper responsable. Y yo creo que parte de la irresponsabilidad es la locura de la vida, que es, tienes que enloquecer un poco y decir, no importa, vamos, voy a probar. Y lo que yo hice fue, tuve un problema con un pie que me hizo una Ujú. 15, no podía manejar ese 6 meses asunto. fuera Eh, estuviste. claro que Ujú. sí. Y luego tenía otra vida, la vida del dentista, dije, no, voy a cambiar y voy a saltar. Y voy a saltar pero si lo hubiera pensado mucho, no lo hubiera hecho nunca. Fue algo como, ok, vamos. Pero ahí quiero ser coherente con mi propia ficción, que es lo siguiente. Ujú. Ahora, cuando miro hacia atrás, digo, fue súper irresponsable y fue como que alguien me ayudó en el camino. Entonces yo pienso, si esto fue un fenómeno, en honor a tu nombre, Jean-Pierre Malet, un fenómeno donde uno mismo, la conciencia que yo tenía cuando pasó eso, es mi misma conciencia que soy ahora yo y que será la misma del futuro, entonces, ¿por qué no me doy la mano yo a mi yo del pasado? Y entonces cuando salté de odontología, en un momento yo sentí que algo me reconfortaba y me decía, no, no, no tengas miedo, te va a ir bien,
sigue escribiendo y nada, no piensen mucho, sigue el flow. Y yo entonces ahora lo que hago es que intento visualizarme cuando estaba en ese momento y de alguna manera dar un buen consejo a tu mismo yo. Entonces es un consejo que también yo le doy a todo el mundo. Dale consejos a tu propio yo del pasado para que de alguna manera estés acá. Es una paradoja temporal del abuelo, Sí. pero básicamente funciona. Y Para fíjate mí que funciona. ese es muy interesante porque tal vez muchas de las personas que han escuchado Caso 63 y han escuchado tu historia también se sienten muy identificados en el hecho de que alguien persiguió un sueño que siempre de chiquito lo tuvo. Muchas de Sí, las personas, por miedo, y lo hablábamos con Miriam en el episodios anteriores, que el miedo los limita. Pero, por ejemplo, en tu caso, tenías algo muy estable que es de por vida, eso. Si algún día quisieras regresar, regresas. Pero no hay nada más satisfactorio, creo yo, que hacer lo que a uno le apasiona. Y el hecho exacto. de tener ese miedo, ¿verdad? El del qué dirán las personas. A veces el universo lo manda al hospital a uno. Una persona le dice algo interesante, ¿verdad? O tiene una oportunidad como un eco, como una pequeña puerta de lo maravilloso que va a ser. Pero tal vez por el miedo la gente no se tira. Y creo Exacto. que Las eso es palabras tienen algo... fuerza. Ujú. Las Creo palabras que es tienen algo fuerza. muy admirable también. Ah, muchas gracias. Mira, ahora, no hay que confundir eso con la Ujú. positividad tóxica del libro de autoayuda que dice, tú puedes, vamos, cumple tus sueños. Sí, Igual es súper desgastante y atrapante. No, no, estamos hablando de que si te gusta algo, inténtalo, pero no calcules todo, no calcules, porque si calculas, el se rompe. miedo del cálculo te va a inmovilizar. No, hazlo. Ahora, siempre hay salidas, siempre hay carreteras de retorno o variables en estas líneas de tiempo que en el fondo lo que estás haciendo es saltar de línea de tiempo. Y lo que hay que Sí, hacer es, a lo menos una vez en tu vida, permítete saltar de tu línea de tiempo. que súper esa frase. Como no te gusta esta línea de tiempo, por ejemplo, hay personas que no les gusta su trabajo, cosas por el estilo, es como, necesito Exacto. hacer un cambio, salta a otra línea de tiempo, imagínate donde estás haciendo otra cosa y esa Sí, no referencia, metafísico, saltar, pues. es un Ujú. tema de causalidad, no tiene nada que ver con metafísica, ni con el secreto, ni con autoayuda, no, estamos hablando de Mm. que tú estás en una carretera causalidad, te saltas y hay otras causalidades, y eso significa otra línea de tiempo, se establece otro futuro. Y qué excelente, porque, y aquí viene mi otra pregunta también, Julio, es... sé que eres mucha referencia, inspiración casi para el mundo latinoamericano y todo eso, ¿verdad? Sé que te hablaron para eh, ir a investigar a Billy Mayer sobre las fotografías y después de un solo fue pasaron tantas cosas ahí que fuiste el host. Me imagino que de las conversaciones que tuviste Billy Mayer van a salir un millón de cosas más porque Billy Mayer es un referente, ¿verdad? En este mundo enigmático. Pero, ¿qué dicen tus hijos, tu familia cercana? Porque ese es un círculo muy íntimo también. Y vaya, por ejemplo, mi padre fue jugador de fútbol profesional. Yo soy ¿Ya? el Oh, primero, ¿verdad? Y yo miraba a mi padre como un héroe, ¿verdad? Siempre lo miro como un héroe en el fútbol. Yo quería ser como él, a veces me vestía como él, intentaba mucho aprender mucho de él. Y los niños y los adolescentes son muy susceptibles a eso. Y más en una familia de escritores como tú. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo hablan de Julio Rojas en esa intimidad? mira, lo que pasa es que cada familia es tan particular y hay hijos que quieren seguir la ruta de su padre y hay hijos que quieren hacer lo contrario, porque en el fondo cada uno tiene que, que seguir el camino de su identidad, de sentirse de alguna manera validado en su propio sistema, no, no Ujú. bajo ni la influencia de alguien, ni bajo la interacción o la fuerza de gravedad de alguien. Entonces, como yo estoy feliz porque mis hijos tienen una mente muy científica, muy de ingeniería, entonces están en otra cosa, entonces encuentran que
lo que yo hago es súper divertido, se divierte mucho conmigo, pero son las locuras de papá, son las locuras de papá. Ujú, Eh, y, y está bien que sea así, me encanta eso. No me gustaría que tuviera hijos como believers de mi propio viaje, eh, ujú, porque cada uno tiene que tener su propia mirada. Y también no me gusta y te lo digo, no me gusta que haya gente que sea believer de mí, sino que me gusta que sea believer de mi obra, que es diferente. ujú, Porque no, yo estoy lleno de problemas, de defectos, de errores, pero lo que uno hace, uno quiere que la gente de alguna manera juegue en el marco estructural de tu propio universo que has creado. Y eso me reconforta mucho. Pero que me digan que yo soy acá o lo que sea, eso ni siquiera no me gusta, porque creo que no ujú, hay que personalizar. Nunca conozcas a tus héroes. Esa es mi cosa. Entonces, ujú, porque hay algo raro en la creación. Es como que ponen lo mejor de ti. Em, ujú. y nada, imagínate que yo digo que no como gluten y alguien decide, como Julio no come gluten, yo tampoco voy a comer gluten. Eso es súper anómalo, no puede ser. Eh, No, y creo que, bueno, ahorita haciendo un poco de referencia de lo que último que mencionabas, hay muchos niños, ¿verdad? Que por tantas redes sociales sus héroes ya no son sus padres, ahora son esos youtubers, esos sí, influencers. claro. Y los ves haciendo cosas raras y ya no es como yo quiero ser como mi padre y todo eso. Claro, Pero querer ser como alguien es el principal error de este momento sí, civilizatorio. Uno no tiene que querer ser como alguien, uno tiene que admirar las obras de alguien, las ideas de alguien, como pero no inspiración. ser alguien. Claro. Ujú. Bueno. No, y Julio, aquí viene una de mis otras preguntas también. El hecho que hayas escrito, bueno, tú has hecho podcast, Ujú, has hecho cine y has escrito. Eh, ujú. Esa diversidad y lo hablaba con algunos productores, el problema del mundo del podcast de que dicen que no financian mucho de estas producciones porque son muy caras o no creen en el escritor o, por ejemplo, las películas, escritura. Y ahora solo se quieren a lo entretenimiento, cosas rápidas. En tu experiencia, esa diversificación, ¿verdad? De productos, es algo que recomiendas a aquellas personas que quieren explorar otras cosas, porque sé que uno de tus libros se inspiró de un podcast y usualmente a veces es como Claro, al del revés. libro Claro, al revés. claro, mira, a ver, yo creo que uno tiene que ser fiel a la historia y la historia viene eh, en un paquete y uno tiene que comprender, esta es una historia que se escucha mejor con los ojos cerrados, auditivamente, es un podcast de ficción, esta es una historia que requiere una inmersión gigante y es un libro y uno tiene que rayar las páginas y meterse en profundidad en las teorías, porque yo tengo más teorías de las que pueden escuchar alguien en un podcast, o esto es una historia muy visual que requiere una serie o una película, eh, y, y entonces la historia manda, y hay historias eh, que incluso yo recomiendo siempre a los guionistas que si tienen una historia que les encanta, la tienen escrita como guión, pero la tienen guardada en el escritorio o en el escritorio del computador y no está llegando a ninguna parte y han pasado 5 años y esa historia no se vende y no interesa a nadie, entonces ¿por qué no la convierten en otro formato? Uno Ujú, no tiene que estar limitado a los formatos. La historia puede vivir, o un trozo de esa historia puede convertirse en algo. Entonces uno tiene que ser, nuevamente, libre e irresponsable con las historias porque se tienen que abrir paso en el mundo. Claro. ujú. Y por último, la tiras gratuitamente como un libro en ebook a Ahí $0.99. los bookcats, como decía Sí, Iván Paz en el episodio anterior, que combina los audiolibros con podcast. claro. Es interesante. Bueno, Julio, ya hemos llegado ya al final de este episodio.
De Muchas repente vamos a gracias. tener una segunda parte porque hay muchas cosas que también me gustaría hablar contigo que has mencionado. em, por ejemplo, todo eso de Billy Mayer, que sé que Sí, te han tenemos que hablarlo en otro entrevistado, episodio completamente. eh, ah, Sí. completamente es algo muy profundo. Me gustaría que me revelaras qué cosas nunca has dicho de Billy Mayer, pero eso lo vamos a dar de expectativa ahí. Ok, ok. Y la verdad es que me ha fascinado mucho entrar en el mundo de Julio Rojas, desde Caso 63, Simulacro, Cisne Rojo, porque mencionabas de que tú escribes, te imaginas algo, y por ejemplo en Caso 63 tú lo mandabas a la producción y de repente cambiaba algo, ¿verdad? Pero salía. Y eso es algo muy fascinante, ¿verdad? Porque ver algo de que vino desde la mente a la escritura, hacia Mm. el audio y poder ver con la imaginación, con eso de audioficción y sentirse parte como de ese universo y empezar a ver como que ya en la realidad empiezan a sentir uno de vu porque miró, escuchó algo de simulacro, porque uno empieza a investigar y hacer esas preguntas de en realidad vivimos una Matrix, salen lo de los ovnis y dicen, ¿será eso real o no? Empieza uno a soñar, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros, que me parece sumamente curioso, que yo empecé a escuchar Caso 63 cuando me estaban haciendo un examen del sueño. Mi nombre es Jean-Pierre y ahí se habla de Jean-Pierre, la teoría de Malet, ¿verdad? Sí. Y esto Eh, termina en una cosa que se llama tierra de sueños, imagínate. La gente tiene ajá, que de soñar. tierra, exacto. Y en uno de los episodios menciona que la línea final es el 22 de noviembre de 2060 y algo, no me acuerdo. Ese día cumplo yo años. A mí, Em, Entonces hay un montón de conexiones, ¿verdad? Porque tú escribes tus sueños en libros, eso creo que lo habías mencionado en la entrevista, y yo de pequeño también escribo mis sueños en mis cuadernos. Entonces hay muchas conexiones y me sentí muy conectado con todas esas ficciones, ¿verdad? Y la verdad es que estoy muy ansioso de escuchar esas nuevas producciones que tiene Julio Rojas para el mundo, porque sé que de repente, aunque posiblemente seas un agente encubierto de algún viaje temporal y no sepas porque te han no puedo borrado la decir, claro. memoria, tus ficciones, tus escrituras van a perdurar mucho en el tiempo. Eso lo tengo por seguro, Muchas porque gracias. por ser una persona que se sale de lo convencional y nos hace pensar mucho, ¿verdad? Sé que eso es algo muy importante y creo que en la vida uno siempre tiene que escribir un libro, hacer un podcast o hacer algo, ¿verdad? Plantar un árbol Un árbol. y, Sí. ajá, y eso es fascinante. Y me gustaría preguntarte, si este podcast, este primer podcast de los muchos que de repente te vamos a tener aquí, fuese una cápsula del tiempo para una línea alterna de Julio Rojas, en que está pensando en sus sueños, en cambiar su vida, qué le dirías? Ah, ¿qué le diría a quién? ¿A mí mismo? ¿O Sí, a, o a- o a- a ti mismo. A ti mismo de ah, otra línea temporal que está pidiendo ayuda. me diría, habla sobre inteligencia artificial y advierte que esto podría ser el mejor regalo de la humanidad y al mismo tiempo la peor pesadilla si no tomamos responsabilidad sobre aquello, porque esto puede llevarnos una hora a una edad de oro cognitiva o puede Ujú. destruirnos. Y entonces hay que hablar de eso y habla sobre eso. Eso. Súper. Y para terminar, ¿qué le dirías de esta línea temporal al Julio de 10 años hacia el Julio de aquí al futuro de 10 años? ¿Qué le dirías algo que no debe dejar de recordar? Ah, que, que siga confiando en la creatividad biológica humana y que tenga mucho cuidado con externalizar las cosas a la inteligencia artificial. O sea, sigue escribiendo en papel y lápiz. Súper, súper excelente. No, muchísimas Gracias. gracias, Julio. Ha sido un placer tenerte en este episodio. Em, Solo para las personas que de repente te vienen conociendo en este episodio, ¿dónde te pueden escuchar todas tus producciones o contactarte? Sé que ya solo tienes LinkedIn,
Sí, pero para que conozcan súper más lindo, ahí me sobre pueden contactar ti. ahí. Ujú, Y la mayoría de las producciones están en todas las plataformas. Y hay en Spotify hay un grupo de gente que hizo la lista toda, ordenada de todas mis ujú. producciones. Así que para que lo escuchen ahí. Súper. ¿Y alguna nueva producción o algo que estés trabajando que debamos de esperar este año o el siguiente que nos quieras comentar? Bueno, el documental de Billy Mayer y que escuchen Atlantis. Atlantis, súper excelente. Muy interesante, la verdad. Bueno, gracias Julio y ha sido un placer. Nos veremos próximamente y, Gracias. Feliz vengo a hablar y de nuevo contigo. sí, súper. Bueno amigos, esto ha sido una vaina creativa con el gran Julio Rojas. Nos vemos en otra línea temporal. Claro.